Comunidad Siervos de Cristo Vivo presenta al Padre Emiliano Tardif en la siguiente reflexión. Lleno de fuego. Jesús dice, he venido a prender fuego en la tierra. Y cuánto deseo que se propague, que se vaya extendiendo. ¿Y ustedes saben lo que necesitamos para prender fuego? ¿Qué necesitamos? Necesitamos fuego. Para prender fuego necesitamos fuego. Y para prender el fuego del amor de Dios en el corazón de nuestros hijos, de nuestros hermanos, necesitamos llenarnos más y más del fuego del amor de Dios. Y el fuego es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego del amor de Dios. El Espíritu Santo calienta lo que está frío, sana lo que está enfermo, endereza lo que está torcido. El Espíritu Santo es el infinito amor de Dios y nunca podemos decir que ya lo hemos recibido todo, porque el Espíritu Santo es infinito y nosotros somos tan limitados. Siempre podemos pedir más y más Espíritu Santo, más y más fuego. Dice San Pablo en la epístola a los Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y más vamos a pedir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Más el Espíritu Santo nos va a ir transformando, nos va a ir calentando, nos va a ir fortaleciendo. El Espíritu Santo, dice San Pablo, viene en ayuda de nuestra debilidad. Y para ayudarnos a ser testigos audaces de Jesús resucitado, el Espíritu Santo nos da fuerza, como la dio a los apóstoles, que después de la muerte de Jesús estaban llenos de temor, y aún después de la resurrección de Jesús, seguían con miedo. Dice el Evangelio que se reunían en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, estaban llenos de temor. Y llega Pentecostés y se cumple la promesa del Padre. Y el Espíritu Santo los llena de esa fuerza de lo alto que Jesús había prometido a sus apóstoles cuando el día de la ascensión dijo: no se alejen de Jerusalén, quédense esperando. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Recibirán una fuerza, la fuerza de lo alto, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Y el Espíritu Santo es especialista para hacer testigos que proclaman a Jesús resucitado. Y después de este bautismo en el Espíritu Santo en el cenáculo, que fue el primer bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, los apóstoles, llenos del fuego del amor de Dios, de la audacia, de esa fuerza de lo alto, salieron a la plaza pública a proclamar a Jesús. Ya no tenían miedo. Ellos que se reunían en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, después de haber recibido esa efusión del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo en el cenáculo, fueron transformados de tal manera que salieron a la plaza pública a proclamar con audacia a Jesús resucitado. Y Pedro, hablando a la multitud, les dijo: ese Jesús, ustedes lo clavaron al madero, pero Dios lo resucitó. Nosotros somos testigos de esto.
Y Pedro habló con tanta fuerza y con tanto fuego que la asamblea, la multitud quedó tocada en su corazón. Y dijeron, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Reconocieron su pecado, como Jesús había dicho en el Evangelio, el Espíritu Santo les convencerá del pecado. Se arrepintieron. ¿Y qué hemos de hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre del Señor y recibirán, háganse bautizar para la remisión de sus pecados y recibirán la fuerza, el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para cuantos están lejos, para todos los que llame Dios nuestro Señor. Y fueron las primeras conversiones. El Espíritu Santo viene a convencernos del pecado y nos ayuda a liberarnos del pecado y nos da arrepentimiento. Por eso dice Jesús que el único pecado que no puede ser perdonado ni en este mundo ni en el otro es el pecado contra el Espíritu Santo. Y algunos dicen, ¿pero qué es? ¿Qué es eso del pecado contra el Espíritu Santo? No es blasfemar contra el Espíritu Santo, no es hablar mal del Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es no aceptar arrepentirnos. El que nos toca, nos mueve, nos impulsa a arrepentirnos es el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos viene a convencer de nuestros pecados. Y si uno no acepta arrepentirse, está pecando contra el Espíritu Santo. Y si pasan los años y no acepta arrepentirse, entonces no puede ser perdonado. Su pecado contra el Espíritu Santo es la falta de arrepentimiento. Y no puede ser perdonado ni en este mundo ni en el otro. Porque donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero qué suerte la nuestra, hermanos, de haber acogido en nuestra vida ese Espíritu Santo de Dios. Qué suerte la nuestra de poder decir, ven Espíritu Santo, invocarlo, dame esa capacidad para arrepentirme, dame esa fuerza, ven a convencerme de mis pecados para que yo pueda cambiar de vida. Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo endereza lo que está torcido en nuestra vida. El Espíritu Santo sopla sobre los huesos secos, como leemos en Ezequiel. Estaba llena, la vega estaba llena de huesos secos. Y dijo Dios al profeta, ¿crees que pueden revivir? Y Ezequiel dice que Dios le dijo, sopla sobre estos huesos y que vivan. Y Ezequiel invocó el Espíritu Santo, pidió la plenitud del Espíritu Santo sobre estos huesos. Dijo, ven Espíritu Santo de los cuatro vientos, es decir, pidiendo la plenitud del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y que vivan. Y han leído muchas veces cómo han ido recogiendo poco a poco vida y cómo el Señor levantó de ese montón de huesos secos, levantó un gran ejército, inmenso ejército. Y esta palabra de Ezequiel vale hoy para muchos hermanos en nuestra iglesia que son como huesos secos, que están desesperados, que creen que no hay más solución para ellos. Todo lo ven como una cosa desesperada. No saben que tenemos un Dios poderoso que puede levantar los huesos secos y llenarlos de vida, resucitar lo que está muerto, enderezar lo que está torcido, calentar lo que está frío. El Espíritu Santo es fuego.
el fuego del amor de Dios. Últimamente estábamos en un hermoso retiro en Asís con el padre Cantalamessa, que predicaba a los líderes de la renovación carismática mundial. Algunos de ustedes estaban allí. Hemos vivido una semana hermosa, de lo mejor que se ha visto en los encuentros carismáticos mundiales hasta la fecha, según los que han participado en muchos de ellos. Y el Señor Jesús, con el poder de su Espíritu, estaba tocando muchos corazones. Y había muchos sacerdotes, 140 sacerdotes que participaban en el encuentro. Y el Espíritu Santo, que nos convence del pecado, impulsaba a la gente a buscar sacerdotes. Hubo muchas confesiones. Fue una gracia del Espíritu Santo ver grandes filas de gente esperando para poder confesar su pecado, para poder pedir perdón a Dios y oír de la boca del ministro de Dios, que es profeta de Jesús, que nos habla en el nombre de Jesús. Oír al oído lo que dice el sacerdote en el nombre de Jesús: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuánta alegría había en ese retiro, hermanos, después de tantas confesiones. El ambiente ha sido transformado. El Espíritu Santo realmente sana lo que está enfermo, calienta lo que está frío. Era otro ambiente que teníamos. Y resulta que el jueves teníamos una misa de sanación. Y como el Espíritu Santo sana lo que está enfermo, después de la comunión, como vamos a hacer esta tarde y esta noche, oramos por los enfermos. Y el Señor Jesús comenzó a manifestar su amor, su compasión por los que sufren. Y yo le cuento un testimonio. Uno de los que estaban ahí era el líder de la renovación carismática en África del Sur. Un hombre muy dinámico, un buen cristiano que ha tenido una gran conversión, pero él nos contó en su testimonio que después de escuchar las conferencias del padre Cantalamessa sobre la epístola a los romanos, que es una meditación tan rica, tan bella, él comenzó a sentir en su corazón que él no podía ser líder de la renovación de África del Sur, porque él dice: yo me di cuenta que yo no sé nada, y yo tengo que renunciar a esto y entregar mi cargo a otro, porque yo no sé nada. Y él estaba como angustiado. Y él, en la misa de sanación, le pidió al Señor un signo. Dijo que en el momento de la comunión le dijo al Señor: si tú quieres que yo siga trabajando como dirigente de la renovación en África del Sur, dame un signo, porque yo necesito un signo que venga a confirmar este apostolado mío. Y él había tenido un accidente hace un tiempo largo, un accidente, algo que le cayó sobre el hombro durante su trabajo, y tenía una fractura que no se había sanado bien, y él no podía levantar su brazo más de 1/10 del gesto normal, no pasaba de ahí. Los médicos hablaban de operar su hombro y estaban así, y él tenía mucho tiempo que no podía levantar su brazo por esa fractura. Y dice que durante la oración por los enfermos le cayó como un fuego sobre el hombro. Dice: era tan caliente, me quemaba. Y yo comencé a llorar. Y dice: sentí un calor muy grande sobre mi brazo derecho, sobre mi hombro. Y cuando el padre Emiliano anunció que alguien se estaba sanando del hombro derecho, dice él, yo pensé: tal vez soy yo. Y yo le pedí a la persona que se sanaba de su hombro que levantara el brazo. Y él dice: yo tenía miedo. No sabía si era yo o no, pero me atreví a tratar de levantar mi brazo. Y me di cuenta que lo podía levantar hasta arriba. Y dio su testimonio llorando, dando gracias a Dios
por la señal que le había dado de que él debía seguir evangelizando, seguir proclamando las maravillas del Señor. El hombre ha sido tocado en su corazón a través de una sanación física. Pero ¿qué es ese calor que sintió? ¿Qué es eso? Es el fuego del Espíritu Santo que le cayó sobre el hombro y sanó lo que estaba enfermo. Y es interesante. Es interesante notar que las personas que reciben una sanación física o una sanación interior, muchos de ellos, no todos, porque Dios no está sometido a un método único, tiene muchas maneras de sanar a los enfermos, pero es interesante notar que muchos de ellos nos dicen: yo he sentido un calor en la parte enferma de mi organismo y poco a poco me di cuenta que mi dolor ha desaparecido. Como dijo el dirigente de África del Sur, dice: yo sentí como que me cayó un fuego sobre el hombro y el Señor me sanó mi hombro, no voy a necesitar operación. Como decían los discípulos de Maús, después de encontrarse con Jesús, decían cuando volvían a Jerusalén: ¿acaso nuestro corazón no estaba ardiendo mientras Él nos hablaba? Nuestro corazón estaba ardiendo mientras Él nos hablaba. Que el Señor estaba sanando las heridas emocionales de su corazón, de los discípulos de Maús, que habían sido causadas esas heridas por la muerte de Jesús. Dense cuenta que ellos estaban tan desesperados después de la muerte de Jesús que ya se iban a Emaús tristes, abatidos, y dice el Evangelio que Jesús en persona se apareció en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y Jesús comenzó a caminar con ellos y les recordó lo que habían dicho los profetas y la palabra de Dios, lo que habían dicho la Sagrada Escritura acerca del Mesías. Y la palabra de Dios es como un fuego. La palabra de Dios iba sanándolos poco a poco, sanando esa herida emocional de su corazón. Y llegaron a Emaús y se acercaron a la mesa y Jesús hizo ademán de que iba a seguir de largo y ellos dijeron: no, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Y Jesús entró en la casita, se sentó con ellos, hizo lo mismo Jesús que había hecho en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Era la segunda Eucaristía en la historia del mundo. Tomó el pan, lo rompió, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Y ellos comulgaron. Y se le abrieron los ojos y lo reconocieron en el mismo momento de la comunión. Esa sanación interior que había sido comenzada por la proclamación de la palabra de Dios, mientras Jesús les recordaba lo que habían dicho los profetas en la Sagrada Escritura. Esa sanación interior se completó y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y así, hermanos, dicen ellos volviendo a Jerusalén: ¿acaso nuestro corazón no estaba ardiendo mientras Él nos hablaba? Y es de este fuego que necesitamos todos, hermanos, para seguir evangelizando, renovando la fe de nuestro bautismo, reinflamando la fe de nuestro bautismo. Necesitamos todos esta nueva efusión del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos todos ese bautismo en el Espíritu Santo, no una vez en la vida, sino cada vez que lo necesitamos. Es una visitación del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Santo Tomás de Aquino: el Espíritu Santo viene a calentar lo que está frío, a enderezar lo que está torcido, a sanar lo que está enfermo. El Espíritu Santo viene a derramar en nuestros corazones el fuego del amor de Dios, y Jesús nos pide ser nosotros canales limpios del amor de Dios para su pueblo.
llevar donde quiera el amor de Dios, ser testigos del amor de Dios y transmitir ese amor de nuestro corazón a los demás, que los demás se den cuenta de que hemos hecho un encuentro personal con Jesús, como lo habían hecho los discípulos de Maús, que nuestros hijos, nuestros hermanos, en nuestro ambiente de trabajo, seamos testigos audaces de Jesús resucitado, que nunca nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es una fuerza de Dios, dice San Pablo en la epístola a los Romanos. No me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Y debemos ser canales de ese amor de Dios, de esa palabra de Dios, para los demás, para que ese fuego que Jesús ha venido a prender en la tierra se comunique. Y para que podamos prender fuego, hermanos, lo repito, necesitamos tener fuego. Hermanos, todos estamos invitados a prender fuego, el fuego del amor de Dios en el corazón de nuestros hijos, de nuestros hermanos, en nuestro ambiente de trabajo. Pero para eso no hay receta, no hay más regla que amar y creer en la palabra de Dios. Nuestra esperanza no se apoya en nuestra capacidad de acción, sino en el amor de Jesús, quien nos llama y llama al más pobre, y a todos nos pide ser sus testigos. Una sola cosa nos pide el Señor, es que reconozcamos la inmensa necesidad que tenemos de Él y que tengamos confianza. Reconocer esa inmensa necesidad me conservará en la humildad, pues no tenemos derecho a detenernos en el camino. Hay que ir a anunciar la buena nueva de Jesús. Hay que ir en las situaciones más difíciles y en las más delicadas. Tenemos que penetrar allí donde hay gente con odio, gente que sufre, pues es a ellos que hemos de anunciar primero el reino de los cielos, no apoyándonos en nuestra pobre capacidad, sino porque tenemos confianza que el Espíritu Santo mismo utilizará nuestra cara, nuestros ojos, nuestras manos, y Él mismo utilizará el poder de nuestra palabra, de nuestra pobre palabra, para llegar hasta el corazón de la gente. Jesús desea una sola cosa: darnos a cada uno de nosotros ese poder de la palabra para hacer renacer a la gente a la vida del Espíritu, a la vida del Espíritu Santo, y liberarla de toda esclavitud y sanarla profundamente. Y todos podemos ser instrumentos del Señor en la construcción de su reino. Ustedes se dan cuenta que Jesús, antes de subir al cielo, le dijo a sus apóstoles: no vayan a evangelizar todavía, no vayan todavía, quédense esperando, porque Él quería primero darle ese poder del Espíritu Santo. Quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Leemos en Lucas 24, 49. Y el libro de los apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Y da gozo descubrir capítulo tras capítulo cómo el Espíritu Santo guía y causa la evangelización del mundo. El Espíritu Santo es el fuego del amor infinito de Dios. Y nosotros debemos todos pedir que ese Espíritu Santo
venga a invadir nuestro ser, que llene nuestro corazón, que renueva nuestra fe y que nos dé carismas para poder evangelizar con poder, porque los carismas son dones ministeriales para servir al pueblo, para construir la iglesia. Sería ilógico pedir al Espíritu Santo por un lado un nuevo Pentecostés y por el otro impedir el derramamiento de sus dones y apagar el Espíritu. Decía el Papa Pablo VI, uno recibe el don de los milagros para que pueda realizar actos que a través de la maravilla y la admiración llamen a la fe. Y quisiera Dios que el Señor aumentase todavía una lluvia de carismas para hacer fecunda, hermosa y maravillosa a la iglesia y capaz de imponerse incluso a la atención y al estupor del mundo profano laicizante. Eso es lo que pedía el Papa Pablo VI. Quisiera Dios derramar una lluvia de carismas sobre el mundo. Y es curioso ver que incluso a veces entre sacerdotes hay gente que no entiende la importancia de los carismas, que tienen tendencia a despreciar los carismas, a burlarse de los carismas porque no lo entienden, porque eso no es racional. Eso es algo que está por encima de nuestra pobre razón humana. Es por el impulso del Espíritu Santo que podemos dar, por ejemplo, una profecía, que podemos dar una palabra de conocimiento, y todo eso es para edificar la fe de la asamblea. Y hay todavía católicos que no entienden la importancia de estos carismas, que son dones del amor infinito de Dios. Últimamente yo recibí una carta de Suiza de una señora, Hélène Gaspar, que sufría de un cáncer generalizado, y hace unos 4 años en una misa de sanación en la iglesia de Sion, en Suiza, en la iglesia del Corazón de Jesús, el Señor la sanó de su cáncer generalizado, que comenzó también ella a recibir esa sanación durante la oración, y ella cuenta en su testimonio que sintió un calor muy grande en todo su cuerpo, y era el calor del amor de Jesús, el calor del Espíritu Santo que la estaba invadiendo, y ella comenzó a llorar y regresó a su casa. Ella estaba tan enferma del cáncer generalizado que no podía moverse sola en la cama, y dice que aquella noche con sorpresa se dio cuenta que podía moverse sola en la cama. Y poco a poco el Espíritu de Dios la ha ido sanando de tal manera que al mes no le quedaban huellas de cáncer, y ella estaba feliz y ha dado su testimonio en Ginebra en un gran encuentro que tuvimos, y contó su testimonio para dar gloria a Dios. Y me escribió hace unos meses diciéndome que ella pidió al párroco de su parroquia el permiso para invitarnos a dar un retiro carismático en su parroquia, y el párroco, que conoce muy bien la situación de Elena, como el Señor que sanó su cáncer generalizado transformó también su familia a través de este signo, el párroco le dijo a Elena: no, yo no quiero ese tipo de retiro porque eso es demasiado sensacional. Fíjense qué barbaridad. Demasiado sensacional sanarse del cáncer generalizado. A mí me dio pena ver cómo algunos tienen miedo a las cosas sensacionales. Jesús no tenía miedo a lo sensacional. Cuando sanó al paralítico del Evangelio, no le dijo: quédate esperando, cuando estemos solos yo te sanaré, para que no sea demasiado sensacional. No dijo eso. Él dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso era sensacional. No solamente lo sanó de su parálisis, pero le dio fuerza para llevarse la cama al hombro. Fíjense qué sensacional era el Señor. Algunos no entienden que el Señor nos quiere dar signos de su compasión, de su poder y de su amor, y que Él no tiene miedo a la cosa sensacional. Él quiere despertar la fe de los que duermen y fortalecer la fe de los que creen.
Jesús en su evangelio era realmente tan abundante que todo lo hacía, tan abundante que podríamos decir era muy sensacional cuando para terminar una boda él transformó 600 litros de agua en vino. Era muy sensacional para terminar una boda, 600 litros de vino bueno. Jesús no tenía miedo a la cosa grande. Cuando multiplicó los panes, el Evangelio dice que había 5,000 personas, tenía 5 panes y 2 peces. Lo bendijo y le dio de comer a todo el mundo. Y cuando multiplicó los panes, el Evangelio dice que había 5,000 personas, tenía 5 panes y 2 peces. Lo bendijo y le dio de comer a todo el mundo. Y al final sobraba pan. Y Jesús le pidió a los apóstoles que fueron a recoger los pedazos de pan que sobraban. Y dice el Evangelio que los 12 apóstoles fueron con su pequeña canasta a recoger el pan y llenaron 12 canastas de pan. Tanto que decía un predicador, eso no está en el Evangelio, pero decía un predicador últimamente que sobró tanto pan que la Virgen María tuvo que comer pudín de pan durante 3 meses. Y ella le dijo a Jesús: cuando tú hagas un gran milagro, toma tu medida. Pero Jesús no puede tomar su medida porque no tiene medida, porque Él es infinito. Nosotros somos limitados, somos pequeños, pero Él es infinito. Cuando hace algo, lo hace con abundancia. Y Él dice que nos da su espíritu con abundancia. Él no está limitado y Él no tiene miedo a la cosa sensacional. Es alguna mentalidad entre algunos católicos. Repito, incluso he visto algunos sacerdotes que tienen miedo a la cosa sensacional y que han dicho a veces que los carismáticos andan atrás de las maravillas. Digo yo, claro que sí, porque seguimos a un Dios que es maravilloso y es normal. Es normal que si seguimos a un Dios maravilloso, que de vez en cuando veamos maravillas. Como hemos visto en Aguas Buenas en el mes de enero pasado, estábamos predicando en un estadio en Aguas Buenas en México. Había 15,000 personas en un día de alabanza y de oración muy bello. Y en la misa de sanación, en el momento de la oración por los enfermos, yo recibí en mi corazón una palabra del Señor, que uno de la silla de rueda, un paralítico, se estaba sanando. Y le dije: tú sientes un gran calor que te invade tu cuerpo, tú sientes calor en las piernas, es el calor del amor de Jesús que te penetra y te está sanando. Levántate, haz un esfuerzo, levántate. Y la gente estaba esperando y nadie. Y lo repetí, le dije: si te quedas sentado no se va a ver la gloria de Dios. Pon un gesto de fe, levántate. Y en ese momento un muchacho de 17 años de edad, que estaba en silla de rueda, se levantó con mucho temor, temblando, y su hermano de 23 años que lo acompañaba lo ayudó. Le dije al hermano: suéltalo para que camine solo, para que se vea la gloria de Dios entre nosotros. Y el hermano lo soltó y el paralítico comenzó a caminar bien despacio, pero solo. Caminó y llegó hasta los micrófonos. Y le pregunté: ¿cuánto tiempo tenía tú sin caminar? Y él dijo: yo nunca había caminado, es la primera vez. Era la primera vez en su vida. Y yo le pregunté entonces: ¿cómo te atreviste a levantarte de la silla de rueda si nunca había caminado? Y el hermano, un buen campesino de 23 años que estaba ahí, el hermano dijo: soy yo que le grité, te llegó tu turno, levántate. Y el hermano le dio: levántate, y el muchacho se levantó. Y el hermano, sin darse cuenta, estaba recibiendo una palabra del Señor, animando la fe de su hermano. Le dijo: te llegó tu turno, levántate. Fíjese cómo el Señor actúa, pasa a través de cualquiera. Lo que nos pide es estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice al corazón. El hermano le gritó: te llegó tu turno, levántate. Y el paralítico se levantó y hoy está caminando. Y es maravilloso.
Y los que dicen que los carismáticos andan atrás de maravillas, díganle que sí, que si quieren ver maravillas, que vengan con nosotros y van a ver maravillas. Porque en algunas iglesias a veces la misa es tan tranquila, tan muerta, que tenemos la impresión que están formando detectives. Y Jesús no dijo que quería formar detectives, quiere formar testigos. Y el testigo se manifiesta y no tiene miedo a proclamar las maravillas del Señor. Hermanos, lo que el Señor quiere que todos seamos instrumentos de Él para proclamar su evangelio. La iglesia existe para evangelizar, decía el Papa Pablo VI. Y es cierto, la iglesia somos nosotros. Ustedes y yo, todos, somos la iglesia. Y la iglesia existe para evangelizar, para prender fuego en la tierra, para derramar el fuego del amor de Dios en el corazón de nuestros hermanos. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy, hermanos. Hombres y mujeres llenos del amor de Dios. Hombres y mujeres que sienten el deseo de comunicar a los demás lo que han vivido, el amor que han recibido, como cuando Jesús en el Evangelio sanó a un hombre que sufría de una posesión diabólica. El hombre estaba tan contento que le dijo a Jesús que quería seguir los apóstoles. Y Jesús le dijo, no, vuelva a tu Decápolis, a tu ciudad, y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti en su gran misericordia. Jesús quiere testigos, quiere prender fuego en todas partes. No quiere que estemos todos juntos solitos. Vuelva a tu Decápolis y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti en su gran misericordia. Y eso es lo que el Señor nos pide a todos, hermanos. A cada uno de nosotros el Señor nos invita a ser testigos. Y lo que la iglesia necesita hoy es de hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres poderosos en oración. Hombres y mujeres capaces de dejarse utilizar por el Espíritu Santo para comunicar la buena noticia del Evangelio, la buena noticia que el ángel anunciaba a los pastorcitos en la Nochebuena, cuando les dijo, les anuncio una noticia que será motivo de mucha alegría para ustedes y para todo el pueblo. Hoy les ha nacido un Salvador. Esta es la buena noticia. Que Dios tanto amó al mundo que le ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y el mundo necesita conocer esta noticia. Hay muchos que andan en las tinieblas del pecado y no saben nada de Jesús, no saben nada del amor de Dios y están buscando en caminos erróneos y van a buscar en falsas orientaciones, por ejemplo en la nueva era, que es lo más diabólico que el diablo nos ha presentado en estos últimos tiempos, que está engañando a miles de gente. En la universidad en Montreal durante las vacaciones me decían que muchos estudiantes universitarios están entrando en la nueva era. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque no conocen el amor de Dios, porque nadie los ha evangelizado y están buscando en cisternas agrietadas, cuando nosotros sabemos dónde está la fuente de agua viva que Jesús nos ofrece y debemos llevarle a ellos la buena noticia de Jesús. Es Jesús que nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les aliviaré. Y luego nos dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, de su corazón brotará una fuente de agua viva. Y dice San Juan que él hablaba del Espíritu Santo que iba a ser dado a los creyentes. El Espíritu Santo que es fuente de agua viva. El Espíritu Santo que es vida, que viene a renovarnos,
en la fe, en la esperanza y en el amor. Lo que la iglesia necesita, lo repito, es de hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que se dejan utilizar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no unge las máquinas. Claro que tenemos necesidad de buenos instrumentos, de buenas máquinas, pero el Espíritu Santo no unge las máquinas, no unge los métodos. Algunos se pasan la vida haciendo encuentros y programando nuevos métodos de pastoral y se quedan ahí y no transmiten la buena nueva, y eso no da fruto. Claro que necesitamos buenos métodos de pastoral, pero no basta, hay que utilizarlo, hay que transmitir la palabra de Dios. El Espíritu Santo no baja, no unge la maquinaria, unge a los hombres y a las mujeres de oración. El Espíritu Santo quiere en cada uno de ustedes meter fuego, prender el fuego del amor de Dios, para que cuando salgan de este encuentro no se queden indiferentes, que vean el llamado de Jesús a evangelizar, a ir en todos los ambientes, pero primero a evangelizar a sus hijos, a sus nietos, a llevar a todas partes la buena noticia que Jesús nos pide cuando dice: vayan por el mundo entero a proclamar el Evangelio a todas las naciones. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Qué trágico es eso, hermanos, pensar que algunos van a perder su eterna salvación por no tener fe, y no tienen fe porque nosotros que teníamos fe no le hemos transmitido nuestra fe, no hemos cooperado en la evangelización del mundo. Tenemos una gran responsabilidad por ser creyentes, por ser cristianos, la de ser testigos audaces de Jesús resucitado, vivo y verdadero. Pidamos a María Santísima, la estrella de nuestra evangelización, que ruegue por nosotros para que seamos fieles al llamado de Jesús nuestro Señor. Amén.